Gracias, doctor Quiñones. Gracias por la invitación. Además, para mí es un placer estar con ustedes. Es como si de repente descubriera familiares y parientes desconocidos, porque por razones, y colegas invisibles, porque por razones de convicción epistemológica, pienso que es muy acertado que surja una maestría en ciencias sociales bajo el cobijo de las investigaciones históricas. Y para uno de los epistemólogos que yo más respeto, Passerón, las ciencias sociales son, en razón de su objeto, ciencias históricas. Pertenece al campo de las ciencias históricas, porque los hechos sociales que constituyen el objeto tanto de las ciencias sociales como de la historia, los hechos sociales, por definición, están inscritos en coordenadas del tiempo y del lugar. Así que la historia, por una parte, y por otra parte la geografía, sobre todo la geografía humana y la geografía cultural, pues forma parte de las ciencias sociales, aunque varíen en razón, digamos así, de sus enfoques particulares y de sus historias, de sus tradiciones particulares y enfoques también particulares. Por esto digo que me siento como si estuviera descubriendo colegas invisibles y parientes desconocidos, porque me gusta mucho el acercamiento entre la historia y las ciencias sociales. Pues bien, ¿cuál va a ser el problema que vamos a abordar en esta conferencia? No aparece, no importa. El problema va a ser estudiar el estatuto peculiar de las fronteras disciplinarias en el campo de las ciencias sociales. Así que en el campo de las ciencias sociales, las fronteras disciplinarias tienen un carácter específico que uno no encuentra en el campo de las ciencias naturales, donde las fronteras disciplinarias ahí sí son claras y rígidas, por lo menos en ciertas áreas, ¿no? Que la física por un lado, la química, la biología, las ciencias ambientales, bueno, las fronteras son claras hasta cierto punto. Pero en el ámbito de las ciencias sociales no. Y la tesis que quiero promover es la siguiente. La porosidad y la movilidad de las fronteras en el campo de las ciencias sociales. Y que son fronteras muy especiales que casi no son fronteras, que se caracterizan por su porosidad, por su constante movilidad a lo largo, digamos así, de la historia. Esta va a ser la tesis fundamental. Y creo que es una tesis que tiene relevancia en términos generales. ¿Por qué? Porque condiciona nuestras prácticas de investigación, condicionan. Así que si yo soy politicólogo o comunicólogo y me quieren encerrar exclusivamente dentro del ámbito de mi monodisciplina, pues eso no me enriquece, eso me limita. Si en cambio se considera como disciplinas abiertas y sin fronteras muy rígidas entre la disciplina, me permite eso justamente lo que vamos a llamar hibridación y abrirnos lateralmente, frontalmente, etcétera, etcétera. Condiciona entonces nuestras prácticas de investigación y afecta a la concepción de nuestra identidad como científicos sociales. Es que todavía en la UNAM, en algunas partes, en algunas facultades, existe lo que yo llamo el chauvinismo disciplinario. Es decir, que el politicólogo cree que él está en una isla particular, que tiene fronteras rígidas y que nadie ni de otra disciplina tiene que meterse allí. Si yo como sociólogo quiero opinar en materia política, mis colegas me dicen, no, tú eres sociólogo, es que tú no eres politicólogo. Y cuando uno le pregunta, y bueno, ¿en qué nos diferenciamos?
epistemológicamente, ¿no? Por tradiciones disciplinarias, dice, bueno, por la teoría, esa teoría también la utilizan los sociólogos, y dice, bueno, es metodológicamente porque nosotros utilizamos el rational choice y el político, y ustedes creen que en sociología no se utiliza esta metodología, y al final pues no, resulta que las fronteras no son tan claras, no eran tan claras, y no deberían prohibir tan rígidamente que el sociólogo también se interesara en problemas de poder y en problemas, digamos, que tienen que ver con la política. Así que por eso afecta nuestra identidad como científicos sociales. No podemos ser ya chauvinistas disciplinarios, sino que identificarnos mucho más en la línea justamente de ustedes, de ciencias sociales. Las ciencias sociales son parientes entre sí, digamos así, pertenecen a la misma especie teórica, históricamente son el resultado de la implosión de la vieja sociología durkheimiana, sobre todo a raíz de la última guerra. Muy bien. ¿Cuál es la relevancia institucional de todo esto? Porque todavía persiste en la UNAM, por ejemplo, persiste la idea, la creencia en la virtud de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad. Es decir, creen que esto es todavía lo máximo en materia de investigación, la interdisciplinaridad, y hubo grandes peleas institucionales para que se creara un instituto especial que se llamó el CRIM, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, porque el término interdisciplinario era símbolo de prestigio, era lo nuevo, lo maravilloso. Así que la persistencia de la creencia en las virtudes de la interdisciplinaridad como la condición más ventajosa para la investigación social en la UNAM y en la mayor parte de nuestras universidades. Esta es la creencia todavía general. No es que no sea útil la interdisciplinaridad, sí la convergencia de diferentes disciplinas en torno a un mismo objeto es útil, pero estaríamos engañados si dijéramos que la innovación científica y la productividad resulta de ahí. Ese es el asunto. Así que en la mayor parte de nuestras universidades todavía seguimos creyendo en las virtudes mágicas de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad, siendo así que a nivel internacional se está hablando de transversalidad entre disciplinas, de cross-disciplinarismo, ¿no? De transdisciplinaridad, transdisciplinarismo, y de ensamblaje, joint disciplinarismo, o también hibridación o amalgama entre fragmentos de disciplinas diferentes. Así que esto es lo que se está discutiendo internacionalmente, y nosotros seguimos pensando que la interdisciplina es lo máximo, es fuente de prestigio y de productividad. Así que en las universidades extranjeras, particularmente en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, lo que predomina es esto, la idea de la transversalidad entre disciplinas, la idea por lo tanto, de amalgama o de hibridización. Bueno, hibridización no es un término que a nosotros nos cae muy bien, pero digamos amalgama, entre fragmentos de disciplinas vecinas, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, hay un autor que se llama Matei Dogan, que en el año 2000, todavía en la revista internacional de sociología, no en la revista, en un manual internacional de sociología, tiene un artículo fantástico que se llama Las fronteras móviles de las ciencias sociales, que deberíamos conocer muy bien. Las fronteras móviles de las ciencias sociales. Y este mismo autor, Matei Dogan, juntamente con Robert Farr, ¿no?, que es un francés, escribieron en los años 90 un libro muy importante de investigación sobre la productividad de la investigación en las ciencias sociales, un libro que se llama La innovación en las ciencias sociales, con un subtítulo muy significativo, La marginalidad creadora.
Y tenemos a Wallerstein, que por mucho tiempo fue el presidente de la Asociación Internacional de Sociología, que ha peleado siempre en los años 90, cuando él estuvo al frente de esta asociación, ha peleado por una ciencia social unificada, ciencias sociales unificadas, ciencias sociales que pertenecen a la misma especie teórica, a la misma familia teórica, y no como a veces nuestro chauvinismo disciplinario nos indica, ¿no?, que tienen fronteras rígidas. Este sería el planteamiento. Bueno, para seguir con este problema, comencemos por la idea, por la pluralización, la enorme pluralización y fragmentación de las ciencias sociales, ya sea por especialización, ya sea por amalgama o hibridación, ¿no?, que se produce sobre todo después de la última guerra mundial. Ha sido una explosión, una cosa, digamos, impresionante, hasta el punto de que no sabemos ya si las ciencias sociales constituyen un solo país o es un archipiélago conectado o desconectado, no sabemos. Para entender este planteamiento, vamos a partir de la teoría del ciclo vital de las disciplinas sociales, el ciclo vital que se encuentra justamente en el libro que les señalé, La innovación en las ciencias sociales, que es un estudio empírico de dónde se produjo, cómo se produjeron las innovaciones más importantes en las ciencias sociales, la productividad, por lo tanto, en el ámbito en el campo de las ciencias sociales, en los últimos 20 años, bueno, ahora sí, digamos, 30 años ya, hace rato que se publicó este libro, ¿no? Y resulta que la tesis va a ser que no se produce por la interdisciplinaridad, que tiene virtudes míticas, sino de la amalgama, de la hibridación y de la transversalidad entre disciplinas. Así siempre vamos hacia ahí. Que actualmente a nivel internacional se trabaja en las fronteras entre disciplinas y no en el centro de monodisciplina. Yo soy antropólogo y solamente hago esto, investigo desde el punto de vista de la antropología, y yo soy comunicólogo y solamente desde el punto de vista de mi disciplina estoy creyendo que mi disciplina es un solo país con fronteras bien altas y delimitadas. Así que vamos a ver la teoría del ciclo vital de las disciplinas sociales presentado en este libro de Matei Dogan y Robert Parry, que todos deberíamos tener. Hay una traducción de este libro al español, y bueno, que desgraciadamente está agotado, creo. Entonces, según estos autores, ahí está la teoría del ciclo vital. Es decir, que en la primera fase sería la fase fundacional, que correspondería básicamente a la formación de un patrimonio científico constituido por uno o varios paradigmas fundadores que funcionan como una especie de capital adquirido, que es lo que más adelante vamos a llamar el momento de anclaje o de formación de un núcleo disciplinario inicial. Y que para discutir sobre todo esto, nada mejor que conocer la historia del desarrollo de las disciplinas sociales, la historia. Sin esa historia vamos a estar discutiendo eternamente. Entonces hay un momento que llamamos, que se forma el núcleo, en la fase fundacional, el núcleo disciplinario inicial. Hay una segunda fase, que es la fase de expansión del capital inicial, que de este modo se convierte en capital acumulado, gracias a la contribución de numerosos científicos que enriquecen el patrimonio inicial. Esto sería, por ejemplo, el papel de Parson, un Merton, un Malinowski en antropología, que hoy consideramos que son clásicos, como Merton, como Parsons. Después vendría la fase de la especialización, que comporta la fragmentación de las disciplinas sociales en numerosas subdisciplinas, cuyo número tiende a crecer exponencialmente, sobre todo después de la última guerra mundial.
Así que lo que se llama, lo que Göran Terborn, un sociólogo muy importante, llama la ampliación progresiva del territorio de las ciencias sociales. Y es muy interesante tomar conciencia de esta fragmentación por especialización. Por ejemplo, hay un estudio, un sondeo de un autor que se llama Branch, un norteamericano. En las bibliotecas de las universidades americanas, por ejemplo, existen 500 revistas académicas que son consideradas de interés para los politicólogos, para la politicología. 80% en inglés, para que tengamos cuenta de que como las ciencias sociales actualmente la hegemonía lo tiene, está en el ámbito anglosajón. Y después todavía en orden de importancia, Japón y hasta la India está antes que América Latina. A mí me impresiona mucho que en los grandes diccionarios de sociología en el ámbito anglosajón, América Latina casi no figura. Y los sociólogos que figuran son de tanto en tanto, algunos uno o dos españoles. Y esto en la revista, en las grandes enciclopedias norteamericanas, por ejemplo en el editorial Sage, que yo escribo constantemente, ¿no? Eso es muy impresionante. Bueno, así que 80% de lo que se refiere a politicología en inglés, pero dentro de este 80%, solo el 1% es de tipo general. Casi ya no hay más la ciencia política de general, porque ha fragmentado enormemente, ¿no? Mientras que las restantes o son especializadas, administración política, política comparada, instituciones políticas, o vinculadas con otras disciplinas formales, o dedicadas a una región particular como América Latina, Asia, etcétera, ¿no? Lo que llaman estudios de área en ciencias políticas. A partir de 1970, veamos ahora la sociología crece espectacularmente, pero este crecimiento va acompañado de un proceso también espectacular de fragmentación. Por eso la sociología aparece hoy en los países desarrollados como una disciplina heterogénea y centrífuga. Se pueden contar entre 35 y 40 sociologías sectoriales que apuntan a todas las direcciones. Dentro de la Asociación Internacional de Sociología se cuenta hoy con 53, creo que es más todavía hoy, más recientemente se han añadido otros de la globalización, por ejemplo. 53 comités de investigación, uno de ellos especialmente dedicado a la teoría sociológica. A ver, ¿qué es eso de la teoría sociológica? ¿No? O a conceptos como conceptos y terminología, metodología, etc. Bueno, esto es por lo que sea, porque la especialización, la pluralización por especialización. La última fase es la de la hibridación o amalgama. Este es un tema central que nos interesa normalmente, ¿no? Hibridación o amalgama, que no es lo mismo que multidisciplinaridad o pluridisciplinaridad. Supone la fase de la especialización, fragmentación. ¿Y en qué consiste? En la fusión, recombinación o cruzamiento de las especialidades o de fragmentos de disciplinas vecinas. No abarca disciplinas completas, sino solo a sectores marginales de las mismas. Mattei y Dogan sostienen que en las últimas décadas la mayor parte de las innovaciones científicas en el ámbito de las ciencias sociales se han realizado en las fronteras entre disciplinas, en sus intersticios, en los puntos de cruce entre especialidades. No dentro, digamos, aquí en el centro de monodisciplina. Estamos trabajando ya, digamos así, a nivel en las fronteras entre diferentes disciplinas. Entonces, el resultado es una espesa red de campos híbridos que hace irreconocible el viejo mapa de las ciencias sociales. Vamos a profundizar un poco este concepto de hibridación o amalgama, ¿no?
Se trata de recombinar, como decíamos, podemos hablar de fusión, de simbiosis, de segmentos o especialidades entre las disciplinas sociales. No es lo mismo que especialización, es decir, que esta última fase no es lo mismo que la especialización, que supone la segmentación del objeto de estudio de una disciplina según diferentes criterios, según criterios de escala, de instituciones específicas, de hechos sociales particulares. Hablamos, por ejemplo, de la sociología de la escuela, la sociología del trabajo, la sociología de las organizaciones. Son, podríamos decir que son especializaciones. Según Mattei Dogan, este es un americano, si consideramos 12 de las disciplinas sociales más consolidadas hoy día y las cruzamos entre sí, obtendríamos 144 celdas. Pues bien, hoy en día las 3/4 partes de esas celdas ya están ocupadas por especialidades híbridas que gozan de cierta autonomía. Entonces sería, ahí está representado ahí. Que supongamos, tomamos 12 digamos así, disciplinas supuestamente consolidadas y supuestamente con fronteras, con contenido homogéneo y fronteras rígidas y bien delimitadas. Lo combinamos entre sí y resulta ese conjunto de celdas, pues las 3/4 partes ya son disciplinas hibridizadas y no nos damos cuenta por falta de análisis y sobre todo de análisis histórico de la formación de nuestras disciplinas. Hay recombinaciones de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay los orígenes disciplinarios múltiples de lo que hoy se llama ciencia cognitiva, que es muy importante. Es como resulta de la recombinación, digamos así, por lo menos de 2 generaciones de disciplinas: ciencia cognitiva, la investigación ambiental, digamos así, la planificación urbana. La configuración de los campos híbridos varían constantemente, además varían. Por eso los límites, hablamos de los límites móviles de las disciplinas sociales, varían históricamente y según los intereses y las circunstancias y los países, etcétera, etcétera. No es lo mismo lo que entendemos aquí por la antropología que lo que entienden los franceses por etnología, por ejemplo. Tienen tradiciones completamente diferentes. Algunas de estas disciplinas hibridizadas se han estabilizado, han sido reconocidas incluso institucionalmente. Psicología social. La psicología social, que es una disciplina ampliamente hibridizada. Está en el nombre mismo, es psicología social. Sociología política, ampliamente hibridizada. Sobre todo de las ciencias políticas, el ámbito de la ciencia política, los politicólogos son los más grandes ladrones de teorías ajenas y de metodologías ajenas que provienen de otras áreas, ¿no? La consecuencia es que algunos especialistas se sienten más cerca de colegas que trabajan en otras disciplinas, el famoso colega invisible de Bertolt y de Diana Krein, gran socióloga de la cultura, ¿no? Es decir, yo por ejemplo yo me siento más cerca a lo mejor de ustedes por los intereses, digamos así, en que la historia forma de alto trato sustancial de las ciencias sociales, ¿no?, que de los que están ahí al lado de mi cubículo. Al revés, ahí no me reconocen, no le interesa lo que yo hago. En cambio, mi colega invisible a lo mejor es un semántico, un especialista en semántica, que está en filológica, por ejemplo, mis colegas invisibles. Con eso me entiendo, con algún lingüista de la UAM de Iztapalapa, me entiendo mucho mejor. Colegas invisibles, mayor proximidad. Entonces,
algunos especialistas se sienten más cerca de colegas que trabajan en otras disciplinas, el colega invisible de Merton y Diana. La red de recombinaciones entre disciplinas y subdisciplinas es tal que parece borrar la vieja clasificación de las ciencias sociales. Además, esto es lo importante, las amalgamas que nos están demostrando demuestran la permeabilidad de las fronteras disciplinarias, si no, no sería posible hacer amalgama. Así que eso es lo que explica, digamos así, la permeabilidad de las fronteras disciplinarias. ¿Por qué? Porque las amalgamas demuestran, implican la circulación de conceptos y teorías de una disciplina a otra. Un ejemplo típico de disciplina social completamente híbrida, ciencia política, que tiene la hegemonía, por ejemplo, en el instituto, los estudios culturales están en el instituto, en la UNAM, están subrepresentadas, las de ciencias de la cultura no interesan, en cambio hay politicólogos por todos lados. Así que a veces digo que debería llamarse no Instituto de Investigaciones Sociales, sino de Investigaciones Políticas. Bueno, veamos un poco cuál es la situación de los politicólogos. Y para eso, para no ser, digamos así, partidista, voy a citar a politicólogos, lo que ellos mismos dicen de su disciplina. Y uno de ellos, que se llama Sarau, dice lo siguiente: la ciencia política es un inveterado pedigüeño, borrower, ¿no? Puede que sea de hecho la más ecléctica entre todas las ciencias sociales. La historia de su desarrollo y crecimiento es una historia de continua selección de habilidades e ideas tomadas de otras ciencias sociales. ¿No era que tenían sus métodos propios, sus teorías propias y fronteras rígidas y altas, ¿no? Voy a citar a otro gran politicólogo, Gabriel Albon, el que conocemos, que hace investigaciones internacionales sobre valores políticos, ¿no? Sobre valores en general. Gabriel Albon tiene un libro que se llama así, exacto, Una disciplina dividida, 2 puntos. Escuelas y sectas en la ciencia política. Y esto podría valer para todas las demás disciplinas. Así que uno cree que su disciplina es monolítica y resulta que está lleno de sectas y de sectores que ni se hablan entre sí. Bueno, entonces él establece ahí en este libro, así que estoy citando a un politicólogo, Gabriel Albon, dice en su libro, dice, vamos a dar ejemplos de apropiación de conceptos de mi disciplina. Apropiación de conceptos y apropiación de teorías y de métodos. Apropiación de conceptos. Sobre la base del inventario, toma como base el inventario de conceptos en ciencias sociales basado, pues lo saca de una enciclopedia internacional de las ciencias sociales, ahí, de conceptos, ¿no? Y dice, hasta la entrada del siglo XX, 3 gigantes generan un número impresionante de conceptos que todavía se usan en la ciencia política: Aristóteles, Marx y Max Weber. Después dice, a partir de 1930, explosión de nuevos conceptos que se diseminan de una disciplina a otra. Sociología, la más productiva, le presta 21 conceptos a ciencia política. Así que nosotros habíamos sido grandes acreedores de la ciencia política y resulta que no nos reconocen. Nosotros le prestamos a los sociólogos 21 conceptos a ciencia política. Después viene antropología, economía, psicología y derecho. Le prestan conceptos. Más tarde entran en escena como proveedora de conceptos la biología, la teología, algunos conceptos, la psicología y la teoría de los juegos, que ellos piensan que es el gran instrumento en ciencia política, la teoría de los juegos, el rational choice, etcétera, etcétera. Después dice algo, veamos ahora cómo nos apropiamos de teorías ajenas. Y dice, la ciencia política ha sido alimentada por
teorías procedentes de la sociología, Parsons, Lazarsfeld, Adorno, Dahrendorf; de la economía, Downs, Arrow, Galbraith, Schumpeter, Myrdal; y hasta de la filosofía, Popper, Habermas. Y después todavía dice, nos apropiamos de metodologías ajenas. Por ejemplo, la teoría de los juegos es un método matemático, ¿no? Newman y Morgenstern. Esto es lo que dice Alma. Veamos ahora otro politicólogo americano. Malecito ahí, politicólogos americanos, porque todo el mundo, ciencia política americana. Politicólogo americano que se llama Lapons, en los años 90, contabilizó las notas que remiten a otras disciplinas en una revista, ¿no?, que se llama Revista Americana, Política Americana, American Political Science Review. Hizo el seguimiento por 50 años. Cuando investigué lo hacen en serio. A partir de 1935. Entonces ya al comienzo los politicólogos solamente citaban revistas de derecho, estaban muy articulados con derecho. En los años 50, más referencias a revistas de sociología que de derecho. Comienzan a ser citadas revistas de historia y de filosofía. En los años 70 se citan muy pocas revistas de derecho. En cambio, se citan revistas de historia y filosofía en igual número. Las referencias más frecuentes son a revistas de sociología y comienzan a aparecer economía, psicología y matemáticas. En los años 80, economía y sociología son las más citadas, pero también psicología y matemáticas, ¿no? Aparecen incluso problemas de doble filiación. Aparece dentro de ciencias políticas, se habla de geografía política, de antropología política, doble filiación, de sociología histórica. Conclusiones de Lapons, este americano politicólogo, dice: en la última generación de politicólogos, los más brillantes y los que tienen liderazgo en el campo parecen tener la cabeza siempre vuelta hacia otro lado, así. Hacia otro lado. En fin, otro politicólogo, William Andrews, señala la dispersión de la disciplina debido a la fragmentación y diversificación, y afirma, ahí lo cito: la ciencia política carece de una lógica propia que corresponda a su existencia separada, es decir, carece de una metodología propia. Carece igualmente de un objeto propio claramente definido, y que pueda ser reclamado por que no pueda ser reclamado por una o más de sus disciplinas hermanas, ¿no? De hecho, nosotros tratamos el poder, el fenómeno del poder, y tú crees que a la sociología no le interesa eso. Ahí está la cosa. Entonces, dice este autor, la ciencia política no carece de una lógica propia que corresponda a su existencia separada, es decir, carece de una metodología propia, carece igualmente de un objeto propio claramente definido que no pueda ser reclamado por una o más de sus disciplinas hermanas. Sus diferentes partes pudieron haber sobrevivido en forma separada simplemente como historia política, sociología política, geografía política, psicología política, etc., subcampos de otras disciplinas. Todas y cada una de las demás disciplinas de ciencias sociales reclaman para sí un pedazo de la ciencia política. ¿Dónde estaban esas famosas fronteras rígidas de la ciencia política con su metodología propia, y que no se meta aquí el comunicólogo y el sociólogo porque él no ha estudiado politicología, etcétera, etcétera, no tiene nada que decirnos? Donde eso se llama chauvinismo disciplinario y desconocimiento de la historia de la propia disciplina. Muy bien. Mattei y Dogan, estos investigadores sobre la investigación en ciencias sociales, sostienen que este doble movimiento de especialización y amalgama se da en realidad en todas las ciencias,
y constituye una condición necesaria para su desarrollo. No es encerrándonos dentro de nuestra monodisciplina que vamos a mejorar nuestra disciplina, ¿no? Ni al revés, abriéndonos de frente, lateralmente, históricamente, etcétera, etcétera. Apertura. No hay fronteras rígidas en el campo de las ciencias sociales. Así que estos autores dicen, en realidad constituye la condición necesaria para el desarrollo de la ciencia. Y pone el ejemplo de las ciencias naturales, por ejemplo, casi que no podemos encontrar más libros sobre química general o introducción general a la biología. Hoy día encontramos libros sobre bioquímica, neurofisiología, fíjese las amalgamas, ¿no? Neurofisiología, neuroendocrinología, biología genética, biología molecular, etcétera, etcétera. Pero en las ciencias sociales, así que esto no asusta, en el ámbito de las ciencias naturales esto es normal, se hibridizan sin pena. En cambio, para las ciencias sociales este proceso es más reciente y se produce de manera diferente y peculiar. Para estudiarlo vamos a seguir a Jean-Michel Berthelot, que es un gran epistemólogo francés que desgraciadamente murió el mismo año que Bourdieu, ¿no? Que es uno de los grandes, a mi modo de ver, epistemólogos contemporáneos en Francia, que practican un tipo muy peculiar, digamos así, de epistemología. Jean-Michel Berthelot. No sé por qué siempre se mueren los más interesantes y justamente antes de tiempo. Se nos mueren Bourdieu y Berthelot, este hombre que era muy brillante, ¿no? Este hombre hace el seguimiento de 4 disciplinas históricamente, ¿no? Demografía, y la vamos a comparar: demografía, antropología, psicología social y sociología. Como todo nos interesa, porque nosotros aquí estamos en maestría en ciencias sociales, ¿no? Muy bien. Dice, ¿por qué solamente voy a elegir estas 4 disciplinas? Dice Berthelot. Y que si nos atenemos a los hitos, si nos atenemos a su historia, las fronteras entre disciplinas son tan porosas y fluctuantes que se pasa de una disciplina a otra sin haber atravesado, sin tener la sensación de haber atravesado un umbral propiamente dicho. En tal contexto, cualquier modo de agrupamiento de disciplina es cuestionable. Y al tomar estos 4, igual con otras disciplinas, cualquiera. Entonces dice, comencemos por definir rudimentariamente la demografía, pues es el estudio de las poblaciones y de los grandes acontecimientos que las estructuran: nacimientos, matrimonios, decesos, migraciones. Bueno, la sociología, pues es el estudio de las ciencias de las sociedades humanas, pero acepta que algunas de ellas, de las sociedades llamadas inicialmente extraoccidentales, las sociedades indígenas, por ejemplo, las campesinas, las estudia una ciencia llamada antropología. Antropología. Por otra parte, la psicología social, que toma por objeto precisamente la interpenetración entre lo psicológico y lo social, otra vez hibridación. Dice Berthelot, estas definiciones rudimentarias, pues resulta que se recubren y se superponen de tal manera que uno se pregunta por qué constituyen disciplinas diferentes históricamente. ¿Por qué? ¿Por qué establecer una distinción? Bueno, por ejemplo, nacimientos, matrimonios, decesos, que son objeto de la demografía, interesan tanto a la sociología como a la antropología. ¿Por qué establecer entonces una distinción entre ellas, si en el fondo tienen un mismo objeto, la sociedad? Preguntas ingenuas que nos permiten interrogar sobre el fundamento y la historia de las disciplinas, de las divisiones disciplinarias. Esto es lo que nos interesa ahora, la historia. Y que no podemos hablar seriamente sobre las disciplinas sin conocer la historia de cómo se formaron nuestra disciplina, de cómo se multiplicaron, se pluralizaron, etcétera, etcétera.
La tesis fundamental de Berthelot es que las divisiones disciplinarias no resultan de una segmentación natural, entre comillas, del orden de la sociedad, del orden de las cosas, ni surgen de un plan racional de división de trabajo para el conocimiento de los hechos sociales. No es que anteriormente, en algún momento de la historia, se hayan reunido la gente interesada en estudiar la sociedad y que hayan hecho una división del trabajo. Bueno, vamos a distinguir así, aquí está la sociología, aquí la antropología. No surgió, no de esa manera. Son herederos y productos de una historia bien contingente. Es cuestión de historia, de arqueología, ¿no? En el sentido de Foucault, de genealogía. Son herederas y producto de una historia de ideas, de la filosofía social. Por ejemplo, la sociología tiene mucho que ver con la filosofía social, de producción social de conocimientos y saberes y de construcción progresiva de dispositivos prácticos de conocimiento, de metodología, ¿no? Por eso las 4 disciplinas que vamos a analizar, a pesar de ser aparentemente vecinas desde el punto de vista de la definición de sus objetos, están muy alejadas entre sí en la larga duración si tomamos en cuenta sus respectivas arqueologías o genealogías en el sentido de Foucault. Este desarrollo genético de las disciplinas, tengo un papel, es el esquema del desarrollo, digamos así, de la disciplina. Este desarrollo genético de la disciplina está condicionada por 3 contextos. Siempre uno toma cada disciplina, su disciplina, sociología, antropología, politicología, comunicación, etcétera, etcétera. Siempre va a haber, el desarrollo se va a explicar por un contexto pragmático, relacionado con intereses prácticos, necesidades prácticas, ¿no? En segundo lugar, un contexto metodológico programático, relacionado con la elaboración progresiva de procedimientos técnicos y esquemas de pensamiento. Y por último, un contexto normativo, constituido por el conjunto de debates que acompañan siempre el desarrollo de una disciplina, es decir, la epistemología. Así que todas nuestras disciplinas se han desarrollado dentro de estos contextos, incluyendo el contexto epistemológico. Así que siempre se ha reflexionado qué es lo que vale lo que hago yo, científicamente tiene algún valor. Así que cuestionarte en términos normativos la validez de la propia disciplina es un contexto para el desarrollo de cada una de nuestras disciplinas. Veamos ahora la diversidad, la genealogía, cómo toda nuestra disciplina procede por circunstancias históricas completamente contingentes. La sociología y la demografía fincan sus raíces en la filosofía política griega, según la investigación de Berthelot. Tiene un libro grueso así, donde es una investigación muy interesante sobre la historia de la disciplina, ¿no? La sociología y la demografía fincan sus raíces en la filosofía política griega. ¿Por qué? Porque la organización ideal de la ciudad implicaba la definición y el control estricto de su población. Y esto ya encontramos en Platón, en la República, en las leyes, y en Aristóteles, en la política, ¿no? Pero se bifurcan rápidamente. La sociología se queda sola hasta su mutación científica a fines del siglo XIX, lo que van a llamar el momento de la, digamos así, en que se produce la formación del núcleo original, ¿no? Que es el núcleo. Así que la demografía, por su lado, va a ir construyéndose a través de operaciones de censo y de conteo que acompañan el desarrollo de la administración pública. Y al igual que las estadísticas, cuya historia comparte, la demografía procede de intereses a la vez prácticos, de gestión, de predicción, acuérdense de Malthus, ¿no? Y teóricos de orden matemático. La misma distancia histórica genealogía en el sentido de Foucault. La misma distancia histórica
separan a la sociología de la antropología. Así que veíamos que el término epistemológico no distinguen, tratan lo mismo de la sociedad, no importa la escala en que se sitúen, pero sin embargo hay una gran distancia histórica. ¿Por qué? Porque la antropología, llamada etnología por los franceses, la antropología procede de la curiosidad por el otro entre comillas, derivada de los relatos de viaje que muy pronto se asocia con la descripción de costumbres y usos insólitos, dando lugar a una reflexión sobre la unidad y la pluralidad del género humano. Es esta curiosidad la que se expresa tanto en los apuntes impresionistas de los viajeros como en las observaciones meticulosas de los antropólogos que tienden a transferir a la especie humana la obsesión clasificatoria del zoólogo, por lo menos inicialmente, ¿no? La psicología social tiene una arqueología más difícil de precisar. Sin embargo, se le puede asignar, dice Berthelot, dos fuentes diferentes, dos tipos de fuentes. Primero, fuentes filosóficas, las diferentes versiones del romanticismo alemán. Y en segundo lugar, fuentes, el Volksgeist, ¿se acuerdan en alemán? Volksgeist. En segundo lugar, fuentes analíticas y descriptivas, la tradición de los moralistas franceses y de los sermonarios del siglo XVIII. Y yo no sabía que estaba en el origen lejano de la psicología social. Veamos ahora los contextos que han servido de cauce a estas diversas genealogías históricas completamente contingentes, azares de la historia, necesidades de la historia. Contexto pragmático, el de las preocupaciones ligadas a intereses prácticos, ¿no? La demografía, es claro, intereses prácticos administrativos que continúan desempeñando hasta hoy un papel esencial en su orientación: censo de poblaciones, previsión de movimientos demográficos futuros, etcétera, etcétera. La antropología, pues aquí juega un papel determinante en las instituciones coloniales, en su desarrollo entre 1850 y 1950. Esta es la historia negra y la mala conciencia de los antropólogos que saben que surgieron en un contexto del colonialismo del siglo pasado. Así que iban atrás de los exploradores ingleses. La sociología aquí es fundamental en términos de contexto pragmático, ¿no? El papel determinante de la demanda pública o estatal en su desarrollo. Nosotros vivimos del Estado y de la demanda del Estado y de las instituciones públicas fundamentalmente. Veamos ahora el contexto metodológico pragmático en el desarrollo de la disciplina. Tiene que ver con lo que llamamos orientación previa de la mirada. Tiene que ver con la selección de materiales, de informaciones, de la formalización autorizada por un determinado esquema explicativo. Es el nivel de las divisiones entre escuelas, corrientes y teorías dentro de las disciplinas. En la larga duración es el nivel donde se producen las transformaciones fundamentales de los dispositivos de conocimiento mediante el recurso a la formalización, a la cuantificación y a procedimientos de control y de demostración. El contexto metodológico va a ser importante. Cada vez se van descubriendo nuevos métodos, nuevas maneras, nuevos dispositivos para investigar la realidad social. Y el contexto normativo se refiere al conjunto de debates que desembocan en la constitución de un modelo de cientificidad común. Implica la interrogación polémica sobre nuestra pretensión de cientificidad. Eso es lo que hace la epistemología, ¿no? Pensamos que muchos de nosotros en la UNAM nadie se preocupa por esto, ¿no? Pero no saben que los científicos ahí de la otra torre se ríen de nuestros logros y piensan que somos algo así como un proyecto mal logrado de ciencia, digamos así, ¿no?
que no servimos para nada, que lo que hacemos no vale la pena, y todavía encima de nosotros están en el área anglosajona, anglosajón, digamos así, la filosofía de las ciencias sociales, que quieren prescribirnos lo qué significa ciencia, y que nos dicen, por ejemplo, miren, si ustedes no explican causalmente, lo que hacen no sirve para nada. Y nosotros felices publicamos nuestros libros que leen nuestros mismos colegas, y adoptamos la posición de la avestruz, metemos la cabeza y no se dan cuenta que nos están cuestionando allá y muertos de risa acerca de lo que hacemos. Es la cuestión epistemológica que es muy, muy importante, como ustedes ven, ¿no? Pasemos ahora al momento del anclaje, cuando se forma la disciplina, históricamente se constituyen en ciencias. El movimiento de anclaje es el momento en que se forman los núcleos disciplinarios iniciales, el momento de la fundación de la sociología, de la antropología, de la ciencia de comunicación, etcétera, etcétera. Implica cristalización de prácticas y de dispositivos de investigación en el primer momento de la consolidación científica de una disciplina. La demografía, pues vamos por ahí, es una de las disciplinas con genealogía más antigua. La preocupación por censar a la población se remonta a los antiguos imperios. Aunque su constitución como disciplina de investigación susceptible de elaborar una mirada crítica sobre sus procedimientos es reciente, y que el primer Congreso Internacional de Estadística de la Población se produjo en el siglo XIX, en Bruselas, en 1853, por iniciativa del famoso matemático Quetelet. Pero solo un siglo después se produce el segundo Congreso, organizado por las Naciones Unidas, en 1954. Bueno, los demógrafos distinguen entre demografía pura o análisis demográfico que utiliza herramientas matemáticas y demografía en sentido amplio que se interesa más en las causas y las consecuencias de los fenómenos estadísticamente registrados. Sin embargo, la descripción estadística y la organización racional de los datos sigue siendo sus operaciones básicas. Por eso, el núcleo fundamental, digamos, de esta disciplina desde el momento de su formación es lo que llamamos tabla. La noción de tabla expresa muy bien esta doble preocupación: tablas de mortalidad, tablas de nupcialidad, tablas de natalidad, de fecundidad, pirámide de edades, etcétera, etcétera. Es decir, que la tabla demográfica es una matriz de operaciones que puede ser aplicada a toda población claramente circunscrita. Requiere de datos brutos organizados en series anuales, por ejemplo, hace posible la construcción a partir de tales datos de instrumentos comparativos, tasas, cocientes y predictivos de esperanza de vida. Por eso, la tabla demográfica constituye para el demógrafo el núcleo de su práctica de investigación, el corazón de su dispositivo común, aunque la demografía no se reduzca a este núcleo. El demógrafo debe pasar necesariamente por él, debe dominarlo. Pasemos a la antropología o etnología. Vamos a decir que su núcleo fundamental es el trabajo de campo, de su constitución como disciplina. La experiencia central, constitutiva del contexto metodológico y programático de esta disciplina, la antropología, es el interés por el otro, entre comillas, por el otro. Por eso, la antropología se interesa inicialmente por el primitivo, el indígena, en un contexto de colonialismo. En suma, se interesa por la alteridad. Incluso en espacios modernos, actualmente, como ya desaparecieron las sociedades primitivas por la globalización, digamos así, pues los antropólogos trabajan en el metro, la antropología del metro, porque ya desapareció su objeto de estudio original. Consecuentemente, el dispositivo central de su programa de conocimiento es el trabajo de campo u observación etnográfica. La observación etnográfica, trabajo de campo, todo esto fue codificado por Malinowski, como sabemos, y se transforma en ritual profesional iniciático para todo antropólogo,
No existe antropólogo sin trabajo de campo. Y si alguna institución produce antropólogos sin trabajo de campo, pues eso no funciona, ¿verdad? Muy bien, entonces, el trabajo de campo, que se deriva de tres experiencias fundamentales. ¿De dónde se deriva esta cuestión del trabajo de campo? El viaje antiguo o moderno, las crónicas de viaje que perduran, por ejemplo, en el famoso diario del campo de los antropólogos, ¿no? Después, las expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX. Aquí está el origen, digamos, aquí de este dispositivo central. ¿Cuánto tiempo me queda? Aproximadamente. ¿Cuánto tiempo? Teníamos considerado hasta la 1. Vayamos a la psicología social. Estamos siguiendo el desarrollo de cada disciplina de historia para conocer bien cuál es el estatuto de nuestra disciplina y por qué son permeables. Ven ustedes que vienen de la misma familia y que todas las disciplinas que ustedes van a estudiar en la nueva maestría de ciencias sociales son parientes muy cercanos, a veces hasta hermanos carnales, como la sociología y la antropología son hermanos carnales, ¿no? Bueno, la psicología social es indisociable de sus dispositivos experimentales, de lo que mejor manejan los dispositivos experimentales, ¿no? Su origen más remoto se remonta al famoso experimento del americano Triplett en 1897, que experimenta con ciclistas para demostrar que la eficacia de una tarea es mayor con presencia de otros. Es decir, que uno hace más esfuerzo en la bicicleta si hay otro compitiendo ahí al lado, que si uno viajara, anduviera solo, después del descubrimiento inicial, ¿no? Después van a venir, por supuesto, Gabriel Tarde, las leyes de la invitación, Le Bon con su psicología de las masas, etcétera. Todos tratan de esto. La influencia, acerca de la influencia que modifican los comportamientos. De eso se trata. Por lo tanto, el anclaje central, el momento central, el anclaje de la psicología social equivale a elaborar una hipótesis sobre un factor X susceptible de influenciar el comportamiento de los sujetos. Entonces hay que formalizar esta hipótesis en proposiciones que especifiquen rigurosamente las condiciones de su efectividad. Hay que construir, por lo tanto, un dispositivo experimental que permita someterla a prueba. Su punto de vista genérico como disciplina es la hipótesis de que el comportamiento de un sujeto es afectado por el comportamiento de los que lo rodean. Por eso, su núcleo disciplinario inicial, su dispositivo central es el dispositivo experimental, rasgo específico de la cultura metodológica y profesional de los psicólogos sociales, hasta ahora. Pasemos ahora a la sociología. La sociología, aquí hay un problema, porque la sociología históricamente carece de un núcleo denso, como fue algo así como la madre de todo el resto de las disciplinas sociales, digamos así, al explotar por dentro para dar lugar a las especializaciones y hibridaciones, pues, quedó como vacía, ¿no? la sociología. Y generosamente dio una cantidad de hijos y después quedó vacío, por decirlo así. Carece de un núcleo denso y bien circunscrito de operaciones de conocimiento. Por esto a veces se dice que es una disciplina sin matriz. Sin matriz. Parece definirse no por un polo metodológico compartido, sino por un espacio recurrente de problemas. Un espacio de problemas que siempre recurre. Sin embargo, podemos señalar tres rasgos implicados en la mayor parte de sus variantes en sociología. Uno, este es muy importante,
el interés por todo lo que sea modernidad o modernización, el interés por la modernidad. Por lo tanto, no por lo social en general. La sociología no surge interesándose por lo social en general, ¿no? Se interesa más bien por el devenir de la sociedad que se construye a partir del siglo XVII y que actualmente termina con la globalización, digamos. Por eso sus famosas dicotomías, Gemeinschaft, ¿no? Solidaridad orgánica, solidaridad mecánica, Durkheim, modernidad, posmodernidad, etcétera, etcétera, siempre señalan fronteras entre algo que puede llamarse sociedad tradicional y el mundo moderno y actualmente el mundo globalizado. Esto es lo que interesa a la sociología. Y este es un espacio recurrente de problemas, digamos. Pero hay otro rasgo que uno puede señalar: la preocupación por los datos empíricos. De aquí la elaboración progresiva de una batería, toda una batería de técnicas de recopilación y tratamiento de datos que pueden subsumirse bajo el nombre de encuesta. Es un ámbito que se desarrolla enormemente. Hay revistas, yo tengo a veces recibo revistas que se especializan solamente en el desarrollo de técnicas muy refinadas de investigación empírica, cada vez más refinadas, ¿no? Otra característica, la pretensión holista, totalidad, estudia totalidades, la antropología, igual que la antropología. Así que sociología, antropología e historia son ciencias con pretensión holística, estudia todas las dimensiones de la sociedad. Mientras que el resto de las disciplinas son pseudo especializaciones, porque según Passerón, por ejemplo, no puede existir y según Berthelot, especialización estrictamente tal en las ciencias sociales, porque en el ámbito de las ciencias sociales no se puede argumentar con la cláusula ceteris paribus, ¿no? Es decir, suponiendo que todas las variables siguen igual, no se puede, por aquello del fenómeno social total de Mauss. Todo está en todo hasta cierto punto, y no hay especializaciones estrictamente tales. Lo que hay es una especie de autonomización. Así que según Passerón, el campo de las ciencias sociales es como un solo país, un gran territorio, y que según mis intereses y mis necesidades voy enfocando sectores de un mismo territorio, diferentes sectores según mis necesidades de interés, ¿no? Como ustedes van a elegir de acuerdo a las necesidades de su región, que es el turismo, la costa, la pesca, el comercio, la producción, etcétera, etcétera, las ciencias ambientales, todo. Es como si ustedes fueran con una linterna iluminando por sus intereses sectores de un mismo territorio, de un mismo país, en el fondo. Y eso es lo interesante de una maestría en ciencias sociales, ¿no? Y que tener conocimiento, por eso es importante para nuestra identidad, ¿no? Es mejor que nos identifiquemos más, digamos así, como científicos sociales que se interesan por los problemas sociales, que no encerrándome en una torre de Londres que se llama, qué sé yo, una antropología, sociología, como si fuera, digamos así, ese sí un verdadero país con frontera. Estamos dentro de un solo territorio y nuestras especializaciones son en realidad autonomizaciones parciales de sectores de ese mismo territorio según nuestros intereses. Cada vez me inclino mucho más hacia la teoría de Habermas, que las ciencias sociales están guiadas y deben estar guiadas por intereses, por ejemplo, intereses regionales, que aquí no es solamente regional, ya no existe lo regional puro. Lo regional desborda incluso el ámbito nacional, así que lo global está encarnado en lo local. Ya no existe la región veracruzana como si fuera una monoescala, una escala regional, ¿no? Que ahí adentro ya lleva un fantasma ahí muy importante que uno no ve, que es la globalización.
La globalización está entre nosotros, incluso a nivel regional. La globalización está incrustada en el gobierno regional, en ciertas instituciones regionales. Así que hay que abrir, por eso no solamente hay que abrir la disciplina a nivel regional, para ver otras regiones y a nivel nacional. Actualmente, a raíz de la globalización, una de las cosas que se han acabado es la idea de que los procesos sociales están encerrados dentro de fronteras nacionales. Ya no. Es que no por ello. Incluso lo nacional pues resulta que ya no está nacional. Lo que ha hecho la globalización es lo que se llama desnacionalización parcial de ciertas instituciones claves del Estado que antiguamente eran puramente nacionales. Esto se ha hecho estudios muy precisos, por ejemplo, en los bancos centrales. Son factores y agentes de la globalización antes que mirar nacionalmente, ¿no? Así que los bancos centrales, por ejemplo, son las secretarías de Hacienda, las finanzas, miran mucho más hacia afuera y a las presiones de afuera y son agentes de la globalización. Por eso hay una autora, Saskia Sassen, una socióloga fantástica norteamericana que ha estudiado todo esto, que habla de la desnacionalización parcial de los estados nacionales y de instituciones que antes eran tradicionalmente llamadas nacionales, pero que en realidad están funcionando como agentes de la globalización. Así que ese es el problema. Así que lo que les estaba diciendo, que la pretensión holística es lo que caracteriza a tres: sociología, historia y antropología, y el resto son más bien autonomizaciones, son iluminaciones parciales con internas, digamos así, del paisaje medio oscuro de un solo territorio, ¿no? No hay que confundir, por lo tanto, lo que yo estoy iluminando en este momento que me interesa aquí en Veracruz, que las ciencias sociales se reducen a eso, y que eso es todo el ámbito de la ciencia social. Bueno, así que esto es lo que caracteriza a la sociología. Finalmente, en un momento inicial, hay un modelo de cientificidad común que inicialmente fue el positivismo. Nacimos positivistas, todas las ciencias sociales, incluso con Durkheim. Para Durkheim, en sociología se trataba de aplicar, por ejemplo, el razonamiento experimental. Pero como la sociología, al igual que la antropología y la demografía, no pueden hacer experimentos en laboratorio para someter a prueba de sus hipótesis, entonces solo es posible lo que Durkheim llamaba la experimentación indirecta, es decir, el método comparativo fundado en la confrontación de las variaciones de dos fenómenos, X e Y, por ejemplo, suicidio y protestantismo, a través de indicadores susceptibles de expresarlo y de detectar sus variaciones concomitantes. Así que nacimos positivistas. Pero inmediatamente se produce, ahí en el esquema, la pluralización de los marcos explicativos. Así que decíamos que la pluralización por especialización y amalgama es connatural a todas las ciencias sociales, constituye su condición necesaria de desarrollo. Decíamos que en las ciencias naturales, sin embargo, esta pluralización se produce más o menos dentro de los mismos marcos explicativos, por enriquecimiento, por afinación, por corrección o rectificaciones sucesivas, es decir, hay acumulación. Uno sabe que hay una cierta acumulación. Y esto es lo que no pasa en las disciplinas sociales, porque en las disciplinas sociales también se pluralizan los paradigmas y los marcos interpretativos dentro de una misma disciplina, desafiando, a veces contradiciendo los marcos establecidos por su núcleo disciplinario inicial. Así que ya desde el inicio, la formación de los núcleos disciplinarios bajo la autoridad del racionalismo experimental, no condujo, como se hubiera esperado, a un saber acumulativo característico de una ciencia normal
en el sentido de Kuhn. Tanto en el plano lógico como en su evolución histórica, el movimiento común que anima a las 4 disciplinas que estamos examinando no es un movimiento de consolidación por rectificaciones sucesivas a partir del núcleo inicial, sino la pluralización de paradigmas y modelos explicativos alternos que desde el comienzo comenzó a multiplicarse. Primero la razón experimental, después las razones hermenéuticas con Max Weber y después la explosión, digamos así, de los llamados esquemas. Antes decíamos paradigmas, pero es más preciso hablar de esquemas y de programas de investigación en el sentido de Lacan, ¿no? Programas de investigación. Entonces, lo que llegamos es a esto. Bueno, yo creo que no aparece aquí, ¿eh? El esquema. No, bueno, no importa. Es decir que el gran problema de las ciencias sociales es que se multiplican los esquemas explicativos que son fundamentalmente 6. El esquema explicativo causalista, el esquema explicativo funcionalista, inicialmente sobre todo. Ahora no está muy de moda este tipo de análisis, de una época en que el estructural funcionalismo predominaba absolutamente, y en América Latina inventamos la teoría de la dependencia para combatir esa teoría, ¿no? Después el modelo estructuralista. Después el esquema explicativo, el modelo dialéctico evolutivo, Marx, dialéctico evolutivo. Y que todo eso lo fue estudiando meticulosamente Berthelot. Después el esquema actancial, actores sociales, donde están todas las familias de las ciencias, de todas las familias, digamos así, todas las teorías de la acción. Todas las teorías de la acción bajo el esquema, este presupuesto fundamental de Max Weber, la acción dotada de sentido. Actualmente tiene casi predomina, digamos así. El esquema interpretativo, que es muy importante para el análisis de la cultura. El esquema interpretativo es que un hecho social X se explica, porque se supone que se explica cuando se encuentra el sentido. Es un artefacto, bueno. Por lo tanto, las ciencias sociales, el campo que ustedes van a trabajar, se caracteriza por la pluralidad explicativa. Por la pluralidad explicativa. Es decir, que los esquemas explicativos no son solamente los esquemas causales. Así que una de las cosas en las que chocan, digamos así, por una parte la filosofía de las ciencias sociales del ámbito anglosajón y esta concepción pluriexplicativa por razones epistemológicas, por razón de su objeto, ¿no? Esto choca contra la teoría anglosajona. Es decir, que para los anglosajones solamente existe una explicación posible, y es la explicación causal. Actualmente ni siquiera utilizan el término de causa, sino el término más, si pudiera explicar esto, mecanismo causal, mecanismo productivo, entendido en sentido realista, además, ¿no? Así que nos están diciendo esta gente que tiene sus congresos anuales y que son todos de filósofos de las ciencias sociales, altamente especializados e institucionalizados, nos están diciendo: si ustedes no explican los hechos sociales que estudian, pues no han hecho ciencia. Han hecho descripciones más o menos buenas, más o menos nos dejan las cosas en la antesala de la ciencia, pero entonces ustedes no son ciencia porque no explican. Así que por eso necesitamos conocer la epistemología para decir: atención, un ratito. Los hechos sociales son hechos muy especiales. Y su explicación, su inteligibilidad, no se agota en la explicación causal. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los hechos sociales son complejos en varios sentidos. Tienen la complejidad cuantitativa en el sentido de que no se puede explicar ningún hecho social o histórico por un número de variables que se pueda definir. Ese es el primer sentido. Otro, la complejidad cualitativa. Un mismo hecho social
puede tener sentidos diferentes en diferentes contextos. Por ejemplo, la huelga parece que es un mismo hecho social, pero les aseguro que tiene un sentido completamente diferente en Japón que en Europa, donde hay toda una tradición de luchas obreras muy completamente diferente. Y después, en el sentido de la teoría, digamos así, de la teoría del caos, que no tiene nada que ver con caótico, atención. En la teoría que se da también en las ciencias naturales, la teoría del caos significa que en los fenómenos sociales yo no puedo controlar plenamente ni las condiciones iniciales, la cantidad de factores causales que intervienen, digamos, en un hecho, ni puedo calcular las condiciones finales en qué va a desembocar todo esto. Y por eso en las ciencias sociales, entre otras razones, no pueden existir leyes universales. En las ciencias sociales no existen leyes universales. Así que piensen un poco de la imagen de supongamos que yo suba ahí a un cerro bien alto y tiro hacia abajo, digamos así, una roca. Bueno, desde el comienzo no puedo controlar la infinidad de elementos, hasta la atmósfera, el peso de la atmósfera influye sobre la piedra que yo voy a tirar hacia abajo. Y después cada vez se van añadiendo más factores iniciales, más causalidades, el grado de pendiente, de cómo es la pendiente del cerro, absolutamente se añade todo. De tal manera que yo no puedo predecir las condiciones finales y a dónde va a ir a parar finalmente la piedra. No puedo. Así que los mismos patas no se podía predecir, digamos, por ninguna ley universal, no sé, la caída del muro de Berlín, digamos así, y el bombardeo de la torre del famoso 11 de septiembre, nada de eso se podía, porque por el fenómeno de que las ciencias sociales comparten con muchas otras ciencias, con las ciencias ambientales, meteorológicas, etcétera, etcétera. Conocemos todas las leyes, que no es caos en el sentido, y que se puede perfectamente estudiar las leyes que rigen la caída de un cuerpo pesado hacia abajo, todo. Lo mismo también para las ciencias de la meteorológica, Conocemos por separado todas las leyes que influyen, pero no sabemos no podemos controlar qué es lo que influye en el momento A y qué es lo que se añade en el momento B y en el momento C, Así que esa es la complejidad, cuando hablamos de complejidad fundamentalmente en esta línea de la teoría del caos, Me acuerdo que en París hay una especie de museo de la ciencia, entonces hay una demostración muy pedagógica de esta teoría del caos, Así que hay como una especie de surtidor en una de las salas que tiene como casi una docena de grifos y todo está calculado de tal manera que el agua caiga la misma cantidad de agua, digamos, de la misma manera de cada uno de los grifos, y no se puede. Ha sido calculado matemáticamente, pero bueno, entonces ¿qué pasa? Que basta una sola variación de la atmósfera, que haya un poquito de viento o no, todo eso basta para que no se pueda lograr nunca que caiga exactamente la misma cantidad de todos los grifos. Eso uno lo puede ver ahí en la Villette, que uno baja ahí en el metro de la Villette, va ahí a la ciudad de la ciencia y uno ve experimentar. Bueno, algo así ocurre con nuestra ciencia, así que nuestra ciencia en gran parte funciona de esta manera. No puedo controlar las condiciones iniciales de un acontecimiento y mucho menos calcular, digamos así, de las condiciones finales, en qué va a parar esto que nos va a hacer, en qué va a parar este cambio, este nuevo programa, digamos así, o proyecto hacendario que nos van a meter impuestos por todos lados, en qué va a acabar esto, pero no se puede predecir, Así que por eso es que somos una ciencia necesariamente que defendemos el pluralismo explicativo. Y ahora entendemos por qué se producen estas hibridaciones, digamos así, porque todas estas especializaciones pertenecen a un mismo territorio, pertenecen a una misma especie teórica, pertenecen a una misma familia teórica, son el resultado de la implosión histórica de lo que inicialmente se llamó sociología hasta ahora.
de que por esto, de que por qué esta pluralidad, no porque seamos una ciencia inferior, no porque no seamos una ciencia dura, no, dentro de las condiciones de nuestro objeto de estudio somos una ciencia dura como cualquier otra ciencia. Lo que pasa es que la ciencia no es un concepto unívoco, sino análogo y múltiple. No existe un único modelo de cientificidad. Así que el sueño positivista de la unificación de las ciencias, eso no se ha dado para nada ni en el ámbito de las ciencias naturales. Y hoy día eso lo admiten los científicos, ¿no? Entonces, esto es lo que sabemos más o menos de lo que podríamos decir acerca del porqué de la porosidad de las disciplinas. Para terminar ya, ¿no? Ya dijimos al comienzo que la toma de conciencia de la precariedad, porosidad y movilidad de las fronteras disciplinarias puede tener consecuencias importantes para nuestra práctica de investigación y para la concepción de nuestra identidad como científicos sociales. En primer lugar, esta toma de conciencia debería favorecer un mayor acercamiento entre sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una mayor disponibilidad para generar programas comunes de investigación, no bajo la bandera, no necesariamente bajo la bandera de la interdisciplinaridad, sino de la hibridación y de la transversalidad disciplinaria. Esta es la apertura hacia donde vamos ahora. Según las investigaciones más recientes, en efecto, sobre la productividad en el campo de las ciencias sociales, las innovaciones más significativas se han producido en los límites entre diferentes disciplinas parcialmente fusionadas entre sí y no en el centro de monodisciplinas tradicionales sujetas cada vez más a la ley de los rendimientos decrecientes. Así que eternamente ahí en la facultad de antropología, ahí en la escuela de antropología, hacen investigaciones sobre el sistema de cargos. Pues sobre el sistema de cargos ya tenemos estudiado para todo el país desde hace siglos. Y una nueva investigación sobre el sistema de cargos del niño Jesús, no sé qué, en Xochimilco, no me aporta, está agotado. Ahí nos va a mantener y cultivar nuestra identidad disciplinaria. Atención, yo no estoy diciendo que hay que acabar con las instituciones y con la compartimentación entre disciplinas. Y hace falta pertenecer en alguna parte en el momento, sobre todo en que te estudiamos, ¿no? Así que la disciplina está bien. Lo que está mal es poner compartimientos estancos. Siempre pienso que los estudiantes de posgrado deberían tener la libertad de fabricar su propio currículum pasando por diferentes áreas de las ciencias sociales, como en ciertas universidades norteamericanas. Se puede construir el propio currículum. Así yo puedo pasar de sociología, de la coordinación de sociología, a ciencia política, tomar ahí algo que me interesa, de ahí paso a comunicación, de ahí paso a relaciones internacionales, porque me interesa. Hay un profesor y una disciplina que habla de la globalización. Yo debería poder construir según mis intereses y mi objetivo de investigación. Así que eso es lo que estamos, eso sería lo deseable, ¿no? Está bien mantener y cultivar nuestra identidad disciplinaria. Soy sociólogo y antropólogo también, ya que nos hemos formado y hemos aprendido a utilizar las primeras herramientas de la investigación en una u otra de las disciplinas tradicionales. Pero tendríamos que abrir más esta microidentidad, de manera que nuestra identidad más fuerte sea la de científicos sociales, que es lo que va a producir aquí la maestría. Ustedes te van a titular como científicos sociales en el ámbito de las ciencias sociales en general. Científicos sociales que trabajan en última instancia, aunque desde diferentes perspectivas, sobre un mismo objeto, los hechos sociales. Decíamos que historia y sociología y antropología manejan objetos situados en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, la historia y la geografía para mí es fundamental, y si logramos meter en la dinámica de la maestría también a los geógrafos humanos
geógrafos culturales, que sería fantástico para esta fundación. Porque los hechos sociales están escritos por definición en el tiempo y en el espacio. Por eso decía que me alegrara muchísimo que surgiera, digamos así, esta maestría bajo el cobijo de la historia. Fantástico. Así que estamos dentro de esta misma línea. Así que, por más de que nos haya tocado cultivar solo una porción o un sector de este vasto y complejo objeto, esto quiere decir que tenemos que evitar el chauvinismo disciplinario que considera sus respectivas disciplinas como ciudadelas amuralladas, como campos dotados de teoría y metodología propias y circunscritos por fronteras rígidas. Tenemos que evitar enclaustrarnos en micropertenencias, la excesiva especialización. A mí no me interesa lo que haces tú, yo estoy en esto, en mi plantita de aquí no salgo. Así que no quedarse en micropertenencias y en pequeñas aldeas que nos hacen perder el vasto panorama de las ciencias sociales. Los científicos sociales están mucho más emparentados entre nosotros de lo que suponemos. Somos todos parientes cercanos y en algunos casos, como en el caso de sociólogos y antropólogos, hasta hermanos carnales. Como decía Jean Chelbert-Telot, los científicos sociales nos dividimos en miríadas de tribus, y son muchas tribus, pero pertenecemos a una misma nación. Y nuestras disciplinas pertenecen en el fondo a la misma especie teórica. Y muchas gracias por tu atención. El campo de las ciencias naturales, donde las fronteras disciplinarias ahí sí son claras y rígidas, por lo menos en ciertas áreas, ¿no? Que la física por un lado, la química, la biología, las ciencias ambientales, bueno, las fronteras son claras hasta cierto punto. Pero en el ámbito de las ciencias sociales no. Y la tesis que quiero promover es la siguiente. La porosidad y la movilidad de las fronteras en el campo de las ciencias sociales. Y que son fronteras muy especiales que casi no son fronteras, que se caracterizan por su porosidad, por su constante movilidad a lo largo, digamos así, de la historia. Esta va a ser la tesis fundamental y creo que es una tesis que tiene relevancia en términos generales. ¿Por qué? Porque condiciona nuestras prácticas de investigación, condicionan. Así que si yo soy politicólogo o comunicólogo y me quieren encerrar exclusivamente dentro del ámbito de mi monodisciplina, pues eso no me enriquece, eso me limita. Si en cambio se considera como disciplinas abiertas y sin fronteras muy rígidas entre la disciplina, me permite eso justamente lo que vamos a llamar hibridación y abrirnos lateralmente, frontalmente, etcétera, etcétera. Condiciona entonces nuestras prácticas de investigación y afecta la concepción de nuestra identidad como científicos sociales. El que todavía en la UNAM, en algunas partes, en algunas facultades, existe lo que yo llamo el chauvinismo disciplinario. Es decir, que el politicólogo cree que él está en en una isla particular, que tiene fronteras rígidas y que nadie ni de otra disciplina tiene que meterse allí. Y yo como sociólogo quiero opinar en materia política, mis colegas me dirán, no, tú eres sociólogo, es que tú no eres politicólogo. Y cuando uno le pregunta, y bueno, ¿en qué nos diferenciamos? Epistemológicamente, ¿no? Por tradiciones disciplinarias, dice, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Además para mí es un placer estar con ustedes, es como si de repente descubriera familiares y parientes desconocidos.
porque por razones, y colegas invisibles, porque por razones de convicción epistemológica, pienso que es muy acertado que surja una maestría en ciencias sociales bajo el cobijo de las investigaciones históricas. Y para uno de los epistemólogos que yo más respeto, Passerón, las ciencias sociales son, en razón de su objeto, ciencias históricas. Pertenece al campo de las ciencias históricas, porque los hechos sociales, que constituyen el objeto tanto de las ciencias sociales como de la historia, los hechos sociales, por definición, están inscritos en coordenadas del tiempo y del lugar. Así que la historia, por una parte, y por otra parte la geografía, sobre todo la geografía humana y la geografía cultural, pues forma parte de las ciencias sociales, aunque varíen en razón, digamos así, de sus enfoques particulares y de sus historias, de sus tradiciones particulares y enfoques también particulares. Por eso digo que me siento como si estuviera descubriendo colegas invisibles y parientes desconocidos, porque me gusta mucho el acercamiento entre la historia y las ciencias sociales. Pues bien, ¿cuál va a ser el problema que vamos a abordar en esta conferencia? No aparece, no importa. El problema va a ser estudiar el estatuto peculiar de las fronteras disciplinarias en el campo de las ciencias sociales. Así que en el campo de las ciencias sociales, las fronteras disciplinarias tienen un carácter específico que uno no encuentra en el mágica de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad. Siendo así que a nivel internacional se está hablando de transversalidad entre disciplinas, de cross-disciplinarismo, de transdisciplinaridad, transdisciplinarismo, y de ensamblaje, joint disciplinarismo, o también hibridación o amalgama entre fragmentos de disciplinas diferentes. Así que esto es lo que se está discutiendo internacionalmente, y nosotros seguimos pensando que la interdisciplina es lo máximo, es fuente de prestigio y de productividad. Así que las universidades extranjeras, particularmente en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, lo que predomina es esto, la idea de la transversalidad entre disciplinas, la idea por lo tanto, de amalgama o de hibridización. Bueno, hibridización no es un término que a nosotros nos cae muy bien, pero digamos amalgama. Entre fragmentos de disciplinas vecinas, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, hay un autor que se llama Matei Dogan, que en el año 2000 todavía en la revista internacional de sociología, no en la revista, en un manual internacional de sociología, tiene un artículo fantástico que se llama Las fronteras móviles de las ciencias sociales, que deberíamos conocer muy bien. Las fronteras móviles de las ciencias sociales. Y este mismo autor, Matei Dogan, juntamente con Robert Fabre, ¿no?, que es un francés, escribieron en los años 90 un libro muy importante de investigación sobre la productividad de la investigación en las ciencias sociales, un libro que se llama La innovación en las ciencias sociales, con un subtítulo muy significativo, La marginalidad creadora. Y tenemos a Wallerstein, que por mucho tiempo fue el presidente de la Asociación Internacional de Sociología, que ha peleado siempre en los años 90, cuando él estuvo al frente de esta asociación, ha peleado por una ciencia social unificada, ciencias sociales unificadas, ciencias sociales que pertenecen a la misma especie teórica, a la misma familia teórica, y no como
a veces nuestro chauvinismo disciplinario nos indica, ¿no?, que tienen fronteras rígidas. Este sería el planteamiento. Bueno, para seguir con este problema, comencemos por la idea, por la pluralización, la enorme pluralización y fragmentación de las ciencias sociales, ya sea por especialización, ya sea por amalgama o hibridación, ¿no?, que se produce sobre todo después de la última guerra mundial. Ha sido una explosión, una cosa, digamos, impresionante, hasta el punto de que no sabemos ya si las ciencias sociales constituyen un solo país o es un archipiélago conectado o desconectado, no sabemos. Para entender este planteamiento, vamos a partir de la teoría del ciclo vital de las disciplinas sociales, el ciclo vital que se encuentra justamente en el libro que les señalé, La innovación en las ciencias sociales, que es un estudio empírico de dónde se produjo, cómo se produjeron las innovaciones más importantes en las ciencias sociales, la productividad, por lo tanto, en el ámbito en el campo de las ciencias sociales, en los últimos 20 años, bueno, ahora sí, digamos 30 años ya, hace rato que se publicó este libro, ¿no? Y resulta que la tesis va a ser que no se produce por la interdisciplinaridad, que tiene virtudes míticas, sino de la amalgama, de la hibridación y de la transversalidad entre disciplinas. Así siempre vamos hacia ahí. Que actualmente a nivel internacional se trabaja en las fronteras entre disciplinas y no en el centro de monodisciplina. Yo soy antropólogo y solamente hago esto, investigo desde el punto de vista de la antropología, y yo soy comunicólogo y solamente desde el punto de vista de mi disciplina estoy creyendo que mi disciplina es un solo país con frontera bien alta y delimitada. Así que vamos a ver la teoría del ciclo vital de las disciplinas sociales presentado en este libro de Matei Dogan y Robert Parry, que todos deberíamos tener. Hay una traducción de este libro en español, y bueno, que desgraciadamente está agotado, creo. Entonces, estos autores, por la teoría, esa teoría también la utilizan los sociólogos, y dicen, bueno, es metodológicamente porque nosotros utilizamos el rational choice y el político, y ustedes creen que en sociología no se utiliza esta metodología. Y al final, pues no, resulta que las fronteras no son tan claras, no eran tan claras. Y no deberían prohibir tan rígidamente que el sociólogo también se interesara en problemas de poder y en problemas, digamos, que tienen que ver con la política. Así que por eso afecta nuestra identidad como científicos sociales. No podemos ser ya chauvinistas disciplinarios, sino que identificarnos mucho más en la línea justamente de ustedes, de ciencias sociales. Las ciencias sociales son parientes entre sí, digamos así, pertenecen a la misma especie teórica, históricamente son el resultado de la implosión de la vieja sociología durkheimiana, sobre todo a raíz de la última guerra. Muy bien. ¿Cuál es la relevancia institucional de todo esto? Porque todavía persiste, en la UNAM, por ejemplo, persiste la idea, la creencia en la virtud de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad. Es decir, creen que esto es todavía lo máximo en materia de investigación, la interdisciplinaridad, y hubo grandes peleas institucionales para que se creara un instituto especial que se llamó el CRIM, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, porque el término interdisciplinario era símbolo de prestigio, era lo nuevo, lo maravilloso, ¿eh? Así que la persistencia de la creencia en las virtudes de la interdisciplinaridad como la condición más ventajosa para la investigación social en la UNAM y en la mayor parte de nuestras universidades. Esta es la creencia todavía general. No es que no sea útil la interdisciplinaridad, sí, la convergencia de diferentes disciplinas en torno a un mismo objeto es útil, pero estaríamos engañados si dijéramos que la innovación científica y la productividad resulta de ahí. Ese es el asunto.
Así que en la mayor parte de nuestras universidades todavía seguimos creyendo en las virtudes más